perejil y con el misoprostol? No. Internaciones por abortos son abortos inducidos y abortos espontáneos, aquellos abortos que las mujeres no buscaron, sino que nada, les ocurrieron porque se cayeron, porque alguien las golpeó, porque simplemente el cuerpo, porque el desarrollo de ese niño tenía alguna anomalía que le hacía imposible, incompatible con la vida, y entonces solo murió y fue un aborto espontáneo, porque hubo alguna incompatibilidad entre la madre y el hijo, porque hubo complicaciones, digamos, todas esas circunstancias, abortos, son durísimos. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de los embarazos terminan dentro del primer trimestre en abortos espontáneos. Con lo cual, digamos, va a haber muchos abortos. Estamos diciendo un aborto de cada 5 embarazos, va a haber, de manera espontánea. No es que una mujer decidió matar a su hijo. Bueno, nosotros tomamos esos datos que tiene el Ministerio de Salud, el DEIS, la Dirección de Estadísticas e Informes de Salud, de los cuales en su momento eran casi unas entre 40.000 y 50.000 internaciones, 40.000 el número más exagerado de 60.000, porque ahí se ve tipo si están bien clasificadas, si no están bien clasificadas, qué sé yo, son cosas propias del DEIS. Digo, tomando estos dos números, donde había muchos abortos, ¿no? Donde esperamos que principalmente la mayor cantidad de abortos sean espontáneos, digamos, hay muchas mujeres con embarazos avanzados que terminan yendo al hospital porque tuvieron un aborto, ¿no? Bueno, de ese número de 40 a 60.000 internaciones por aborto que hay, lo que hace el estudio es decir, bueno, todas estas internaciones son por abortos inducidos, a pesar de que solamente 75 de esas entre 40.000 y 60.000 internaciones pertenecían a intentos fallidos de aborto. La mayoría de esas otras, de las internaciones, les digo, el 70% más o menos de las internaciones estaban sin clasificar, entonces no sabemos si fueron por espontáneo o inducido. Lo que agarran estos investigadores es dicen, todos ellos pertenecen a abortos inducidos y ponen excusas. No vamos a descartar estas internaciones porque por cada mujer hay otra que no llegó y por los médicos por miedo a ser denunciados lo registran como un aborto espontáneo y bla, 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 bla. Todas unas excusas para decir, los datos que tenemos realmente los vamos a usar como se nos canta el culo. Después de tomar ese número de internaciones que va a ser la base, se dedicaron a contactar a 30 profesionales de la salud y activistas de organizaciones ligadas a la mujer, y esto lo dice el estudio, no lo digo yo que lo saqué, dice, el estudio dice, se contactó a personas que conocían la problemática, dentro de los cuales se encuentran especialistas de la salud y personas que trabajan con la problemática de las mujeres y la salud, básicamente organizaciones feministas. Es como si yo fuera a preguntarle a una mina de la Revuelta, que es esta, no sé si recuerdan, la organización que le provee las pastillas para abortar a la chica del caso de Rodríguez Lastra de manera clandestina. Yo dijera, mira, tenemos más o menos este número de internaciones. ¿A vos por qué número te parece que tendríamos que multiplicar este número para llegar a un número real? O sea, digamos, por esa que llegó al hospital a ser internada, ¿cuántas te parece que no llegaron? No es necesario que me des pruebas, tipo, solamente decime qué es lo que te parece. Bueno, eso es básicamente lo que hicieron en el estudio, que de científico y de epidemiológico no tiene absolutamente nada, es claramente una encuesta de opinión, porque además una premisa fundamental que tienen los estudios científicos es que para que yo lo pueda volver para que tenga validez, yo lo tengo que poder volver a hacer en otro lugar, completamente distinto, tomando exactamente los mismos datos, y me tiene que dar lo mismo. Es decir, si yo sigo el mismo método, tengo que llegar a los mismos resultados. Si eso no pasa, el estudio no es bueno. Si vos me decís, yo agarré 30 informantes clave, no necesitaron darme pruebas, no fundamentaron su elección. A los 30 informantes claves los seleccioné yo, ni siquiera es que agarré 30 personas al azar y les dije, bueno, ¿por qué? Sino que, y específicamente gente que podía llegar a tener algún interés en legalizar el aborto, bueno, algún interés en que ese número fuera más grande. Y la realidad es que eso de científico no tiene nada, porque no es replicable. Si yo voy, no sé, ahora yo, Guadalupe Batallán, y agarro 30 providas y les pregunto cuántos abortos clandestinos por año les parece que hay,
y probablemente nos van a tirar un número, tipo, vamos a tener un número más chico que nos cierra a nosotros, ¿sí? Lo hacemos solamente por una cuestión ideológica, sin importar las consecuencias y no basado en la información, y no por amor a la ciencia, como tendría que ser. Bueno, de ahí sale ese número. De inflar, cuando solamente en los números reales había 75 internaciones, nada más que eso. Y esto porque lo remarco, porque a principio de año, Ginés González García, tiempo después de haber sacado el protocolo, en diciembre, si mal no recuerdo fue en enero o febrero de este año, salió en una noticia en una entrevista con un periodista apellidado Graña, no me acuerdo el nombre, y le preguntan, bueno, tipo, ¿van a volver a tocar el tema de la legalización del aborto este año? Como que está tanteando con diferentes temas, y Ginés González García le dice, esta entrevista está subida a internet, que por año se realizan 340.000 internaciones por aborto. Recordemos que en el 2004/2002, porque son los datos que se toman del 2002 en el estudio de Pantelides, y se hace como una mezcla extraña de datos. Otra de las irregularidades que tiene el estudio, pero digamos que eso es más chiquito, ¿no? Hablábamos de 40-60. ¿Cómo puede ser que del 2004, 2009 o 2002, datos que quieran, casi no, 16 años después, con una mortalidad materna menor, con mayor cantidad de nacimientos por año, con cada vez, con no solamente una mortalidad materna menor, sino con una muerte por aborto cada vez todo el tiempo en descenso, haya 340.000 internaciones por año. ¿Cómo puede ser Lupe, que... Sí, soy Nicolás Márquez. Hola Nico, ¿cómo estás? Perdón que te interrumpa, pero tengo que hacer una pequeña aclaración de 15 segundos. 280 personas quedaron afuera. Les pedimos 1000 disculpas a las 280 personas. Le pedimos disculpas a Lupe, que no pudo satisfacer a todo el auditorio. Solamente esto nos ocurrió 3 veces a lo largo de 3 seminarios. Nos ocurrió con el español Javier Villamor, con Agustín Laje y ahora con Lupe. Lo único que quiero decir, te pido disculpas, Lupe, que te interrumpa solamente por este espacio. Te quiero recomendar el libro Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio, que es el libro de Lupe Batallán. Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Ella luego nos dirá cómo conseguirlo, porque seguramente los libros que están contra el sistema no son tan fáciles de adquirir de modo convencional. Entonces, hechas las disculpas, felicitando y orgulloso de que Lupe esté con nosotros. Ahora sí, Lupe, seguí con tu alocución, te pido disculpas por la interrupción, pero recién pude entrar. Los organizadores no hemos podido entrar y hubo que sacar lamentablemente a algunas personas para que podamos, estar presentes en este momento. 1000 disculpas, y esto va a ser subido a YouTube, así que lo van a ver miles de personas, y solamente quiero aclarar que Lupe ya tenía miles de seguidores, pero pegó una gran disparada cuando Gloria Álvarez, con mucha petulancia, dijo: yo discuto con cualquiera. Lupe salió y dijo: yo discuto con vos. Y cuando Gloria Álvarez se percató y vio cómo era Lupe en los debates televisivos, se bajó vergonzosa y bochornosamente. Aclarado este punto, dejo a Lupe para que nos siga deleitando con su conocimiento. Perdón. Sí, Muchas gracias, Nico. estamos, Lupe, creo que ya podés compartir pantalla, ¿sí? A ver, luego y les aviso. Ah, sí, perfecto. A ver. ¿Ven? Imagino que sí. Bien. Sí, se ve. Genial, mil gracias. Como les decía, Ginés sale a decir que tenemos 340.000 muertes internaciones por aborto anuales, y esto en realidad es un incremento importantísimo, porque estamos diciendo que el último dato que nosotros teníamos hasta ese entonces era las internaciones por aborto del DEIS del 2016, que en 3 años, en los que dijimos disminuyó la mortalidad materna, disminuyó la muerte por aborto, aumentaron la cantidad de nacimientos, es decir, hay más embarazos por año. En esos 3 años, digamos, de trabajo,
las internaciones por aborto aumentaron un 872%. Nosotros, lamentablemente, no tenemos todavía los datos de internaciones por aborto de 2020 o de 2019 en su defecto, pero la realidad es que no es verosímil que haya aumentado un 872%. Y estos son esos números que de vuelta se van tirando, como hizo en el 2004, para después sacar en el 2009 un estudio, digamos, fraudulento que avalara lo que él dice. Una cosa además interesante para tener en cuenta es que para hacer el estudio este que dijimos que se hizo que se anuncia en el 2004, que se empieza, que se publica en el 2009 y que toma datos del 2002 e incluso del 2000, no tienen en cuenta que, por ejemplo, en la Argentina la utilización del misoprostol para producir abortos se da principalmente en el 2001, cuando bueno, en realidad se lo introduce para reemplazar unas prostaglandinas que no se podían conseguir e inducir embarazos, pero para que las mujeres pudieran parir, porque hay mujeres que necesitan prostaglandinas porque hay veces que se complica. Bueno, empieza por eso y después termina siendo, digamos, llevándose a utilizar abortos. Si bien el misoprostol es complejo, es una droga que no es segura, a pesar de todo lo que se diga, la realidad es que tampoco es el aborto con percha y perejil que se hacía en los 70, plena liberación sexual, y cuando ocurrían estas tragedias con el aborto. Entonces, hubo un montón de cambios en el medio. Y la realidad es que, incluso aunque dijéramos, bueno, yo pueda tener la honestidad y te voy a dar la certeza, ¿cómo se llama? El beneficio de la duda, y voy a por un momento considerar que tus 500.000 abortos por año son reales, no puede ser que 10 años después sigas usando la misma cifra, cuando cambiaron un montón de indicadores. Hay más argentinos, no sé, hay más todo como lo que ya dijimos, ¿no? Y menos mortalidad materna y menos muertes por aborto. Bien. Esto ya lo dije. Una cosa más. El método que se utilizó para realizar este estudio es un método muy común en el mundo, que es el que utiliza el Instituto Guttmacher. Seguramente lo escucharon nombrar en todo este debate. Este método arroja sobreestimaciones en todo el mundo. En México, Ciudad de México, cuando se planteaba la legalización en torno al 2007, este instituto había dicho que la cifra era 10 veces superior a lo que realmente fue una vez que se legalizó el aborto en Ciudad de México. En Uruguay dijeron que había 150.000 abortos por año y cuando se legalizó en el primer año hubo 7.700. 2 años después esa cifra incrementó en un 50%, es decir, casi 10.000 abortos. Con lo cual, lo que vemos es que la forma en la que este método no es válido y arrojó problemas en todos los países del mundo. De hecho, de ahí sale otro nuevo mito, que siempre te dicen, no, legalizar el aborto no aumenta la cantidad de abortos, sino que la disminuye. ¿Por qué dicen que la disminuye? Porque toman un número que es mentira, que es ridículo, que es inalcanzable, que vendría a ser nuestros 500.000, y en Uruguay el 150.000, porque como no hay números, tomamos estas estimaciones fraudulentas, y a partir de ahí cualquier número va a ser bajo. Entonces, wow, sí, el gran descenso que logró la legalización. En cambio, si nosotros miramos desde el primer año de la legalización, segundo, tercero, cuarto, quinto, vemos que año a año la cantidad de abortos aumenta. Esto tiene que ver principalmente porque hay una promoción, ¿no? Pero por otro lado, por el papel fundamental que tiene la ley. La ley no solamente se encarga de decir esto, digamos, no es, ¿cómo decirlo? Ahí se me fue la palabra. No es ingenuo decir esto es un delito y esto no es un delito, porque la ley se la pasa delimitando no solamente en el campo penal, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Lo que no está prohibido, está permitido. Y ese permitido, poco a poco, en la sociedad se va convirtiendo en un está bien. Por ejemplo, si tomamos un caso puntual que nos toca un montón, el aborto no punible en caso de violación. Es un delito no punible. Cuando decimos no punible, cuando hacemos esa salvedad, no estamos hablando bajo ninguna circunstancia de derecho. Estamos hablando de garantizar por el Estado. No estamos hablando de una necesidad, una obligación. Estamos hablando de un delito. En algunos casos te lo voy a perdonar y no te voy a dar como pena la prisión. Pero eso no quiere decir que no vaya a investigar qué está pasando, no quiere decir que esa conducta esté mal. Entonces, la ley, digamos, es muy importante, más allá de que
o sea, nosotros a veces creo que lo decimos como, y lo naturalizamos un poco y le sacamos un poquito del valor que realmente tiene esto de decir, queremos que salvar las dos vidas sea la política de Estado, pero que matar no sea un derecho. Porque cuando, y ahí me meto un poquito con la diferencia entre despenalizar y legalizar, ¿no? Cuando nosotros despenalizamos algo, cuando decimos que ya no es delito, y es más fácil para un sector ideológico que quiere conseguir la legalización, torcer eso. Si torcieron el concepto de delito no punible y automáticamente te lo venden como derecho. Bueno, esto lo voy a dejar para después. Bueno, no. Dijimos, había algunas cosas, pero por las dudas las remarcamos un poquito más, que tienen, que el sentido común nos alerta un poquito. Por ejemplo, las consideraciones demográficas que tenemos que tener, que es este sentido común que nos dice, hay 700.000 nacimientos por año y 500.000 muertes por aborto, y eso quiere decir que por lo menos del 2004 a esta parte, o del 2000, hagámoslo del 2000, que es de donde toman sus datos, del 2000 a esta parte, yo en mi propia vida, todas las mujeres tendríamos que abortar abortar intencionadamente, ¿no? Tipo, tener la intención de abortar a 2 hijos de cada 3 embarazos que tengamos. O que tendríamos que conocer, o llevándolo a lo práctico, a lo que vemos. O si no, quiere decir que de 3 mujeres que veo, 2 tienen que haberse hecho abortos durante un mismo año. Y eso no ocurre así. Sabemos que no hay esa cantidad de abortos, es el sentido común propio. Podemos pensar y podemos decir, bueno, tenemos mujeres que abortaron un montón de veces, pero ni de casualidad abortaron, podemos juntar a todas esas mujeres y llegar a la cantidad de abortos de 500.000. Y por otro lado, hay que tener en cuenta las cuestiones económicas alrededor del aborto. Muchas veces se dice que hay que legalizar el aborto porque mantenerlo ilegal es más caro que hacerlo gratuito. Y esto es algo que pesa bastante, con esto de hablar de achicar un poco el Estado, y qué sé yo, y ahí creo que tendríamos que tener algunas cositas en cuenta. Por un lado, siempre que se habla de que es más barato, se habla en base a la cifra de 500.000. Con lo cual, ya de partida que vamos a estar perdiendo plata. Igual, si consideráramos esa cifra de 500.000 de abortos, tenemos un montón de gastos que nos están contemplando. Que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la cifra de 500.000, en la Argentina se tendría que crear cerca de 10 a 13 hospitales como el Garrahan para llevar intervenciones solamente para realizar abortos. Y en la Argentina, ¿cómo se llaman? Las intervenciones que se consideran urgentes, como por ejemplo las intervenciones por el cáncer, ¿no? Intervenciones oncológicas, tardan de 3 a 6 meses. Un tiempo con el embarazo no puede tardar, ¿no? Ni hablar de los gastos en misoprostol, que en lo que era ahora tal vez cambie un poquito porque se produce en Santa Fe. Pero a principios de 2018 y 2019, mientras se hacía el debate, estábamos hablando de solamente para comprar misoprostol, para lo que corresponde a los abortos, de ese 500.000 de abortos, de el 72% de la plata que recibió el Ministerio de Salud durante el 2018. Está bien que fue un año incompleto, pero un 72% tampoco es joda. Solamente para comprar misoprostol, ni hablar de la cantidad de internaciones que íbamos a tener por hemorragias, por alergias a los medicamentos, por placenta previa que está muy asociada al misoprostol, los gastos que íbamos a tener en todo lo que iba a ser los insumos médicos, las internaciones propias por la curva de aprendizaje, que es el tiempo a los que los médicos les toma realizar una intervención, porque no solamente por los embarazos que se abortaban por misoprostol iban a ser hasta la semana 14, que es, digamos, lo efectivo para la Organización Mundial de la Salud. Segundo y tercer trimestre son quirúrgicos, no son otra cosa. Y vamos a tener la curva de aprendizaje, que son el tiempo, los errores que cometen los médicos y las internaciones y todos los gastos económicos producto de aprender a hacer algo que hasta entonces no habían hecho. Recordemos que la medicina es práctica. Necesitan tiempo para aprender a hacer las cosas. Y vos de pronto vas a tener que capacitar a tus médicos, que además no vas a tener la cantidad de médicos que necesitas para realizar una cantidad irracional de abortos en el mundo, en el país. Eso por un lado. Pero bueno, ¿dónde está el principal ahorro? Porque si hoy sabemos que la mayoría de las internaciones son por aborto espontáneo,
o por lo menos un número bastante grande, que no son 500.000, ¿de dónde sale el ahorro? Y el ahorro sale de que claramente es más barato, si nosotros seguimos con esta mentalidad de pedir préstamo y pedir planes, ¿no? Es más barato tener menos niños porque son menos asignaciones universales por hijo, por ejemplo, y eso yo no estoy a favor de los planes, ¿no? Pero porque es más barato no capacitar médicos infantiles. Yo no sé si sabían, pero por ejemplo hay un estudio del 2015 del Ministerio de Salud que alertaba el hecho de que en la Argentina tenemos muy pocos médicos para niños, y tenemos un montón de niños, somos de la región, el país con mayor tasa de fecundidad. Sin embargo, pensemos que un médico necesita primero los 6, 7 años del título de grado. Además, un médico pediatra va a necesitar otros 4 años para ser pediatra, ¿no? Entre 2 y 4, no sé exactamente cómo funcionan las especializaciones siguientes. Y después, si quiere ser neonatólogo, va a necesitar por lo menos 2 años más. Si quiere ser, no sé, cualquier cardiólogo infantil, porque la anatomía del niño y la fisiología del niño es distinta a la del adulto. Gastroenterólogo infantil son capacitaciones de muchísimos más años. Y nosotros en nuestro país tenemos muy pocos médicos para niños, a pesar de que tenemos muchos niños y de que tendríamos que apostar al futuro, porque somos un país que puede crecer un montón. Pero bueno, el ahorro dónde está, y en que cada vez haya menos niños y que claramente cada vez el presupuesto destinado a la infancia sea menor. Y qué casualidad, ¿no? En un país donde por lo menos en los últimos años, no sé, desde que yo estoy viva, el foco nunca fue ni en las leyes ni en las políticas los niños, sino que parece ser el feminismo, las políticas de género, los transexuales. Cada vez que se habla de los niños, nomás creo que la primera vez que lo escuché nombrar es en el Día de las Infancias y con un fin meramente ideológico. Bueno, y una cosa más. ¿Qué cifras manejamos nosotros sobre el aborto? Sobre la cantidad de abortos por año. Bueno, nosotros estimamos que hay cerca de 40.000 abortos clandestinos por año, 30.000, 40.000. ¿De dónde sale esa cifra? Estudios realizados por el doctor Elard Koch, que es un epidemiólogo chileno, que en realidad tiene muchísima relevancia en el ámbito científico, es uno de los pocos que ha podido hacer de los mejores estudios y de los que realmente tienen como mucho peso sobre aborto, analizando datos históricos. Por ejemplo, uno de los estudios más importantes que tiene es uno que se hace en Chile, porque Chile cambia su legislación, tiene aborto completamente restrictivo, aborto completamente legal, no importa, puedes abortar porque quieras libre. Luego pasa uno completamente restrictivo de vuelta, no se puede abortar ni en casos de violación, y a partir del 2007 tiene que por causales sí se está pudiendo abortar, a pesar de que todos los chilenos dijeron que no, le sacaron esa ley igual. Él lo que hace es analizar este periodo de, creo que son 30, 40 años, y a partir de eso ve cómo incide la legalización en el aborto. Encuentra que el aborto no incide en la mortalidad materna, es decir, no ni aumenta ni la disminuye. Lo que disminuye la mortalidad materna son otro tipo de políticas como cloacas, educación, vivienda, controles prenatales tempranos, acompañamiento, etc. Y luego de hacer toda esta investigación se dedicó a hacer estimaciones sobre aborto en distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, por tomar un ejemplo concreto, Uruguay, donde se decía que había donde hubo en el primer año de la legalización 7.700 abortos, y el Instituto Guttmacher hablaba de 150.000, a Koch la estimación antes de la legalización le dio 5.000, que es un número que está mucho más cercano. Además, si tenemos en cuenta que en ese primer año de la legalización del aborto de Uruguay, los años previos para conseguir la legalización, se hizo todo como un fomento, ¿no? Como acá. No sería extrañar que 2018 tengamos más cantidad de abortos realizados que en el 2017, que era un tema del cual no se hablaba, del cual la sociedad más o menos tiene un consenso de que estaba mal. Cuando en 2018 salís a decir que está re bien, en 2019 salís a decir que está re bien, en 2020 salís a decir que está re bien, y naturalmente estás tratando de naturalizar la práctica. Y es esperable, no lo tenemos en datos todavía, pero es esperable que aumente la cantidad de abortos que se realizan por año. ¿Cómo entender las cifras de aborto? Acá me parece que hay otro dato fundamental que a veces se nos escapa y la verdad es que es una herramienta súper fuerte a la hora de debatir. Nosotros tenemos los datos por aborto del DEIS, ¿no? La Dirección de Estadísticas e Informes de Salud, que nos marcan
una serie de muertes en la mortalidad materna, que acá, si se fijan bien en la presentación, tenemos el desglose, y me parece que está bueno para ir analizándolo. Antes, haciendo una salvedad. La definición de la mortalidad materna es muerte durante el embarazo, parto, puerperio, que son los 45 días posteriores al parto, por causas relacionadas al embarazo. Es decir, si yo estoy embarazada, voy en un auto, choco y me muero, eso no es mortalidad materna. Me morí por un choque, no por problemas relacionados al embarazo durante el embarazo, parto, puerperio. Vamos a tener en el 2018, que son los datos más actualizados, 557 muertes totales. En el 2017 eran 200, perdón, dije 547, no sé dónde saqué el número, 257. En el 2017 habíamos tenido 245. Es decir, del 2017 al 2018, en ese año que se promovió el aborto, lejos de atender las razones reales por las cuales las mujeres nos estábamos muriendo, la mortalidad materna aumentó. Y no fue precisamente por el aborto. Después de esas 157 muertes totales, 157 son por causas obstétricas directas, como pueden ser las hemorragias, la hipertensión y otro tipo de patologías asociadas, enfermedades no propias del embarazo. Y las 65 restantes son causas obstétricas indirectas, es decir, si nosotros tenemos que organizar dentro de las causas que hay de la mortalidad materna, primero tenemos las causas obstétricas directas, después las causas obstétricas indirectas, y recién después vienen las 35 muertes por aborto que hubo ese año. De ese total de muertes, vamos a tener muertes por embarazo ectópico, que es un tipo, es un embarazo que no se, el bebé en vez de implantarse en el útero, se implanta en otro lugar y empieza a crecer ahí, que obviamente la mujer no está preparada para que el bebé crezca ahí, y va a tener una serie de complicaciones que podrían llevarla a la muerte si no lo detecta tempranamente, que la pueden llevar a un aborto, que le va a traer un montón de secuelas porque ese bebé a medida que empieza a crecer en un lugar que no está preparado para que crezca, recordemos cómo se infla la panza de una embarazada, ¿no? Va a empezar a destruir un montón de órganos que tiene la mujer adentro. Vamos a tener, dijimos, otros tantos diagnósticos para abortos espontáneos, y lo que compete al aborto inducido son solamente 19 muertes. Pero ojo, eso quiere decir aborto inducido y otros abortos. Son una serie de causas, dice, y abortos no especificados, no sé qué, y abortos inducidos. Dentro de esos abortos inducidos, además de otros diagnósticos que son con respecto, digamos, el otros, que engloba 27 diagnósticos distintos de la Organización Mundial de la Salud para denominar abortos que en su mayoría son espontáneos, dentro de lo que es el aborto inducido, nosotros vamos a tener los abortos, para figurarnos un poco, ese aborto clandestino con percha y perejil, van a abortos inducidos. El aborto no se me ocurre otra, pero sí, no, los con percha, con perejil, con una aguja de tejer, ahí está. Y vamos a tener también los abortos por misoprostol, y los abortos por misoprostol que hace la revuelta, y los abortos por misoprostol que hace la salita con el protocolo ILE. Con lo cual, en el 2018 tuvimos 19 muertes o menos, y esto creo que es lo importante, ¿no? Pueden ser menos que 19, porque puede haber otras causas. Dijimos que hay 27 diagnósticos distintos que nada tienen que ver con el aborto inducido dentro de esa causal. Y hay el aborto clandestino y está el aborto por ILE. Tenemos 19 muertes o menos de mujeres que murieron queriendo matar a sus hijos, y por el contrario tenemos 157 y 65 y 20, no, 16, 16, sí, que murieron queriendo tener a sus hijos. Iba a decir algo más, pero me olvidé. Bueno, ya volverá. Entonces, si bien no conocemos el número a ciencia cierta de cuántas mujeres mueren por año por aborto, la realidad es que el número es cada vez más chico, y cuanto más lo analizamos, y ojalá pudiéramos determinar exactamente cuántas son por aborto legal, entre comillas, y cuántas son por aborto clandestino, porque yo estoy segura de que sería un número todavía más grande. El número sería más grande, pero sería por los abortos legales que los médicos, ginecólogos y obstetras denuncian constantemente,
que se hacen de manera irresponsable en las salitas, que muchas mujeres de 20 a 22 semanas llegan con estallido uterino, con hemorragias, que después se quedan normalmente, normalmente no, frecuentemente infértiles y con otras complicaciones por haber sido sometidas a estos abortos que les dijeron que iban a ser seguros y que no lo fueron. Ah, y una cosa, ya me acordé, una cosa importante para tener en cuenta es que dijimos que la cantidad de muertes totales que hubo en el 2017 era menor, 245, contra 257 en 2018. Y la cantidad de muertes por aborto inducido en ambos casos es 19 o menos. Con lo cual, si bien, digamos en números, no, si bien la cantidad de muertes maternas aumentó de 2017 a 2018, la cantidad de muertes por aborto disminuyó, ¿no? La relación de 2017 a 2018, con lo cual incluso en el año en que se encargaron en militar e inventar una serie de muertes por aborto clandestino, aún así, a pesar de que el resto de las muertes seguían subiendo, el aborto sigue sin ser una prioridad. Bien. Ah, acá les dije. Dijimos que la causal de aborto tenía 30 diagnósticos, retención de feto muerto, muerto y detenido, dice es retenido, mola hidatiforme, embarazo ectópico, aborto espontáneo, y esta es la causal que les decía, aborto médico, otro aborto no especificado, intento fallido de aborto, dentro de los cuales tenemos los legales y los clandestinos. En números totales podemos decir que la muerte por aborto de esas 19 es el 0,01% de la mortalidad total de la mortalidad total de las mujeres y el 7,4% de la mortalidad materna. O sea, nada, no existe. ¿Hay subregistro? Porque otra cosa, cuando siempre hablamos del tema de los abortos, es que suelen aparecer, no, bueno, pero esas causas están mal registradas y lo que pasa es que en realidad esas se registran y hay un montón que no se registran. Bueno, en primer lugar, nuestras estadísticas de salud, nuestros datos con respecto a la salud están validados por la Organización Mundial de la Salud, arrancando. O sea, si uno quiere, por ejemplo, meterse en la página y descargar el PDF, lo primero que va a ver es en la portada de la revistita esta donde se publican las cosas, abajo, que dice Organización Mundial de la Salud. Le puso su sello. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, toda la información que está ahí es válida. Digamos, con lo cual, la Organización Mundial de la Salud, que milita el aborto, que después sale a publicar cifras fraudulentas, te dice que esas muertes están bien registradas. Yo me topé con un estudio del 2007, si mal no recuerdo, de CEDES, que es otra de las organizaciones que milita la legalización del aborto, que dice que hay subregistro en las muertes. Y da una cifra de subregistro para la mortalidad materna de un 9%, ¿no? Así que hay un 9% de muertes menos de las que debiera haber. Si nosotros lo pasamos a la mortalidad materna general, nos va a dar un número, pero si lo pasamos a la mortalidad por aborto, nos da entre 1 y 2 muertes por aborto más. Tampoco es la cantidad de muertes, hay subregistro y de pronto aparecieron 10.000. 1 o 2 muertes, la realidad es que tampoco me cambia tanto el porcentaje. Y tampoco hace que el aborto se vuelva la causa mayoritaria dentro de la mortalidad materna, ni que la mortalidad materna se vuelva más grande con respecto al resto de las causas. Recordemos que por año se mueren, si mal no recuerdo, son 40.000 mujeres por cáncer. 257, 19, está todo bien. Todas las muertes importan y la vida de cualquier persona es valiosa y no tendría que morir, o tendríamos que tratar de que su vida durara la mayor cantidad de tiempo y fuera lo más digna posible. Pero no me van a venir a decir que en un país donde tenemos 40% de los argentinos bajo la línea de pobreza, donde tenemos una crisis económica de la puta madre, el 19 muertes pasan a ser prioridad. Porque entonces tenemos las, las cosas de importancia, ¿no? Un poquito trastocadas. De hecho, sin ir más lejos, me olvidé lo que estaba diciendo, perdón, me distraje, tengo algo que me distrae delante. No, no es prioridad. Soluciones operadoras. Acá les pongo un gráfico que me parece que está bueno, que es sobre el caso de Chile, dijimos, ¿no? Chile tuvimos esta situación en la cual tuvieron aborto completamente restrictivo, aborto completamente legal, aborto restrictivo de vuelta,
y aborto por causales. Y acá, no sé si se verá bien, pero es una línea de tiempo, ¿no? Un gráfico con una línea de TX, desde que se registran las muertes, ¿no? Este es sacado del estudio del ARCOCH, adaptado para que quede más bonito, pero son exactamente los mismos datos a partir de la misma tabla. Y lo interesante es que, como verán, donde están las flechitas, dice el año, y dice que se implementan. ¿No? En 1964 se implementan programas de cuidado prenatal, y hay un gran descenso de la cantidad de abortos. Al año siguiente se implementa la educación primaria obligatoria para las mujeres y también para los hombres, que hasta ese momento no era obligatoria en Chile, y vemos un gran descenso año tras año. Después vemos que se desarrollan unidades de atención obstétrica especializada, y un tiempo después el aborto se vuelve ilegal nuevamente. Y a pesar de que el aborto se vuelve ilegal nuevamente, vemos que la curva ya venía descendiendo por todas las políticas anteriores que se toman. A ser en torno al 2005, si mal no recuerdo. En el 2005, Unidos. Primero era Canadá, país con buen estándar de vida, y después venía Chile. Nuestros vecinos de acá, que la verdad es que tan diferentes a nosotros no están. Siempre están un poco mejor, pero tan diferentes no están. No aparecía Estados Unidos, no aparecía México, no aparecía Brasil, no aparecía ni siquiera Uruguay en ese momento. ¿Y cómo llegó? Llegó así, no llegó teniendo la política del aborto legal. Y después tenemos el otro caso, el caso de Uruguay, que dijimos que legaliza el aborto, en realidad lo aprueba la ley en 2012, se empieza a implementar en el 2013. Y Uruguay, a partir del 2005, empieza a tomar una serie de políticas de reducción de la mortalidad materna, similares a las de Chile, sin llegar a plantear el aborto legal. Y en el 2008 consigue ser el país con menor mortalidad materna de América del Sur, y el segundo a nivel continental, sin aborto todavía. Entonces, muchas veces se plantea, ay no, porque Uruguay legalizó el aborto y así disminuyó la mortalidad materna, o disminuyó la mortalidad por aborto. Y eso está muy lejos de la verdad. La realidad es que Uruguay había descendido su mortalidad materna antes, de hecho se puede verificar con los datos del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, que están afortunadamente en internet. Si no lo llegan a encontrar, a mí me pasó hace un tiempo que traté de buscar de vuelta el PDF y no lo encontraba, porque oh, casualidad, después de que tuvimos el debate en el 2018 lo bajaron de la página de Uruguay, pero si uno consigue el link, que está el link, lo pone en la máquina del tiempo y le aparece el PDF sin ningún problema. Uruguay baja la mortalidad materna antes de legalizar el aborto, y de hecho en los últimos años, previos a la legalización, Uruguay no tenía muertes por aborto y empiezan a aparecer. Del 2008 al 2011, Uruguay no registra ninguna muerte por aborto, con aborto ilegal. 2012 se da el debate, 2013 se legaliza y las muertes por aborto vuelven a aparecer. Entonces, la verdad que cuando uno conoce toda esta información, te da un poquito más por las pelotas que lo general que te mientan tan descaradamente. Yo recuerdo puntualmente un debate en el cual le dije, mira, yo estos datos los saqué de la página de Uruguay, del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, y ella me decía, la verde con la que estaba discutiendo, no, porque a nosotros unas compañeras nos contaron. Bueno, y si vos te vas a empezar a regir para legislar en el país por lo que te contaron y no por los datos, y la verdad es que así no se puede sacar una Argentina adelante, así no se puede ser cada vez más justo, así no podés salir a pedir un derecho en base a la completa ignorancia. Sí, si uno quiere ser bueno y decirle ignorancia, ¿no? Porque la realidad es que es evidente que hay una manipulación. Y acá me gustaría hablar un poco sobre las soluciones superadoras, porque la realidad es que muchas veces hablamos de aborto, pero la realidad es que cada vez que nos preguntan, bueno, ¿y cómo vas a salvar las dos vidas? Pareciera ser que la única opción que existe es mejoras en el sistema de adopción. Y nosotros cuando debatimos con respecto al aborto, cuando nos ponemos la camiseta de pro vida, cuando los tomamos como un tema importante cada vez que hay que ir a votar, y cuando decimos con aborto no te voto, no es porque es lo único que nos importa, es porque es nuestro piso. A partir de ahí hay un montón que trabajar. Y no quiere decir que solamente le voy a prestar atención al político que me presenta que está en contra del aborto y después me va a chupar un huevo de lo que hagan el resto de las cosas. Sino que
quiero ponerme de acuerdo en que la vida no la vas a negociar. Y a partir de ahí, una vez que aseguré que todos vamos a vivir, quiero que todos tengamos una vida digna y que todos tengamos trabajo y que exista un sistema meritocrático para esforzarse y que la niñez sea particularmente protegida en el país. Y si es necesario utilizar herramientas del Estado para eso, y las utilizaremos, porque eso es lo que hay que garantizar, que los niños estén cuidados. Y quiero que la salud sea buena y quiero que todos tengamos la oportunidad de estudiar y estudiar bien y de acceder a un puesto laboral por mis capacidades y no por un cupo o porque me dieron o mejor dicho, no acceder porque tengo tal vez un título de una universidad que nadie conoce, que no es buena y que, no sé, la Universidad de las Madres, ¿entendés? Es un título que es un papel firmado por alguien, pero que no verifica ningún tipo de estudio. Entonces, nosotros ponemos la base ahí, pero a partir de ahí tenemos un montón de cosas que trabajar. Y no solamente hablamos del sistema de adopción, que seguramente necesita mejoras, sí, yo creo que la primera mejora que necesita es que la gente deje de tener estos prejuicios tan grandes que seguramente todos escuchamos de, yo no quiero adoptar nenes grandes, porque no solamente compete, digamos, a lo que es el niño por nacer, sino a los niños que ya están nacidos. Yo no quiero adoptar niños tan grandes, porque imagínate que te viene con algún problema, bueno, y vos te tenés que hacer cargo, y yo no sé si le voy a poder dar una infancia feliz. Partamos de la base de que le estás dando una infancia, y eso ya es un montón. Eh, la otra era una infancia sin familia. ¿Va a tener un montón de problemas? Y sí, pero tu hijo que salga de vos también puede tener un montón de problemas. Digamos, la sociedad argentina tiene bastantes prejuicios con respecto a la adopción. Y muchas veces hablamos de lo que hay que mejorar a nivel Estado. Y bueno, estaría bueno que a partir del Estado se tomaran políticas activas para fomentar la adopción, para poner al niño en el centro de atención, para poner énfasis en que él tiene un derecho a tener una familia, que dejemos de concebir la adopción como un capricho de yo no puedo tener hijos y entonces me voy a buscar al hijito de segunda que es el adoptado, que es mi opción C, y empecemos a decir, bueno, hay un montón de niños que actualmente no pueden tener una familia y tal vez yo estoy en la condición de poder darle una familia. Y es re noble. Y la verdad es que ese niño te va a traer te va a dar un montón de amor porque vas a ser parte de su familia. Digamos, nosotros somos los privilegiados en poder participar de sus vidas. No es un regalo que les estamos haciendo y de una manera caprichosa. Como que yo creo que el principal problema en cuanto al sistema de adopción es ese, porque hay muchos más adoptantes que niños en adopción. El problema es que los adoptantes que hay, el 90% de los adoptantes que hay, quieren niños menores a 1 año y no aceptan hermanitos y no aceptan niños con discapacidades. Entonces, ese obviamente que es un tema que nos toca a nosotros como Providas, porque queremos una buena calidad de vida y queremos que los niños tengan derecho a vivir y a vivir bien. Pero dejemos de tomarlo como punto central, porque la realidad es que termina de resolver el drama del aborto y no. Por otro lado, dijimos, otra de las soluciones que es importante reclamar es las mejoras de las condiciones de la vida general. ¿De las mujeres? Sí, principalmente de las mujeres, porque son las que se quedan embarazadas y las que después van a abortar. Yo diría también de los hombres y de los niños, ¿no? Porque los hijos no se hacen de a dos, porque un hombre sano, un hombre educado, es también capaz de acompañar a una mujer sana y educada, eh, porque el aborto, digamos, el aborto no solamente afecta en lo que es la salud, afecta, como dijimos, en el trabajo, en la vivienda. Hay estudios de Chile, también hechos por el doctor Elar Koch, que marcan que el 93,1% de las mujeres que se acercaron a pedir un aborto en Chile lo hacían por razones de violencia y o vulnerabilidad. Es decir, abuso sexual, miedo a que las echan del trabajo, a no poder continuar sus estudios, a que sus padres las corrieran del hogar, a que los padres o la pareja se enteraran, digamos, todas razones de miedo. Nunca tenían esas 93,1%, y de hecho las otras razones no se las conoce. 93,1% de las razones eran no por el niño en sí, sino por la situación precaria en la que se encontraba la mujer, en un ambiente en el cual tu hijo te trae complicaciones, pero no por tu hijo mismo, sino porque te afecta a tus planes de vida, porque corre riesgo tu seguridad. Si nosotros lográramos sacar a la mujer de esas condiciones de vulnerabilidad en la que está y brindarle lo que necesita, continuarían con el embarazo sin ningún problema.
Por eso también es importante, y acá hago como una pequeña nota al pie de página, em, que el aborto continúe siendo ilegal. Porque cuando el aborto continúa siendo ilegal, yo, Estado, puedo descubrir cuáles son las razones por las cuales la mujer está yendo a abortar. Porque una mujer que aborta tiene detrás un contexto de vulnerabilidad tremendo y puede ser, por ejemplo, una adolescente obligada a abortar por los padres. Y es importante descubrir qué es lo que pasó ahí. Es importante descubrir quién fue el hijo de puta que le dio el misoprostol o le hizo la intervención quirúrgica, siendo médico o haciéndose pasar por, poniendo su vida en riesgo y obviamente terminando con la vida de su hijo. Es importante descubrir el negocio del aborto legal, del aborto clandestino, porque después es el que utilizan los mismos que van a reclamar el aborto legal. Por ejemplo, los de la revuelta en el caso de la mujer de Rodríguez Lastra. Eh, Además de volviendo a las soluciones superadoras, educación integral, porque muchas veces se habla de la educación sexual y nosotros también muchas veces terminamos cayendo en la jugarreta de la ESI no ideologizada. Y yo me pregunto, ¿por qué el Estado se tiene que estar metiendo en mi sexualidad? Sea para bien o sea para mal. Digamos, ¿por qué el foco de una materia tiene que llevarla para... Ya cuando los nombres definen cosas, ¿no? Educación sexual integral. ¿Por qué a mí me tienen que estar dando educación sexual en el colegio? ¿Por qué en vez de, no sé, hay un montón de chicos que terminan sin haber leído la Constitución? ¿Cuántos, de hecho, políticos tenemos que no han leído la Constitución argentina en el secundario? Sin embargo, queremos garantizar que salgan sabiendo sobre la sexualidad como si pareciera que lo único importante en el hombre es su dimensión espiritual, sus valores, su educación, su inserción social, fuera la sexualidad. Cuando seamos sinceros, la realidad es que nadie necesita en que lo instruyan en cómo vivir el sexo. Yo te puedo dar herramientas para que cuando vayas a encontrarte en esa situación y lo hagas de manera segura, estando seguro de qué es lo que querés, de teniendo las herramientas como para poder cuidarte de todo lo que te puede llegar a pasar. Pero hay muchas cosas que se hablan en la casa porque la seguridad para decir cuándo tener relaciones sexuales y con quién tenerlas no se ejercita en el secundario, no se ejercita en la escuela, dejemos de delegar cosas en los maestros que no les corresponden, sino que se hacen en la casa, porque incluso aunque lo hicieran en la escuela, los chicos no le van a prestar atención, porque ahí juegan cosas como la autoestima, el sentirse querido, los valores, el plan de vida, etc. Y por otro lado, yo te puedo explicar perfectamente cuestiones de biología desde la biología sin meterme, sin poner el foco en lo sexual. Hay un montón de enfermedades cuya transmisión no es únicamente sexual y repercuten en toda la vida del ser humano. Por ejemplo, el HIV. El HIV no solamente se transmite de manera por la vía sexual, se transmite de vía vertical, padres e hijos. Por ejemplo, una madre durante el parto puede contagiar a su hijo de HIV porque hay contacto con la sangre y los fluidos. Puede ser por compartir jeringas por drogarte. ¿Y qué tiene que ver la droga con la sexualidad? Bueno, en algunos escenarios sí tiene que ver bastante, ¿no? Pero digamos, a priori no están relacionadas una cosa con la otra. Entonces, la realidad es que a mí me choca bastante el hecho de poner como foco la sexualidad cada vez que hablamos de prevenir embarazos, de seres humanos más fuertes, de gente más inclusiva, del respeto por uno mismo, porque no pasa solamente por lo sexual. Y porque también me choca esto de que también al ponerse el foco ahí, el Estado básicamente te viene a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cómo tenés que experimentar o qué no tenés que experimentar. Y la realidad es que a mí me parece que, si lo pensamos seriamente, porque a veces creo que se nos escapa, es una intromisión tremenda de parte del Estado. Y lo aceptamos en cosas menores, sí, pero me parece que en esas cosas tenemos que dejar de aceptarlo. Yo prefiero el término de educación integral, porque entiendo que cuando una persona sabe cuáles son sus derechos, sabe cómo funciona su salud, sabe cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, cómo funcionan las nuevas tecnologías, cuál es su historia como individuo en una sociedad, ¿no? Está en una posición de mucha mayor fortaleza para afrontar cualquier cosa en la vida, desde un embarazo hasta un accidente de tránsito o un problema en la vía pública, o mismo una injusticia. Entonces, yo creo que los argentinos necesitamos educación integral, y eso que venimos teniendo muy mala educación en los últimos años, y cada vez es peor.
no necesitamos ESI. Y me parece que está bueno hacer la distinción. Y algo que ya mencioné, la planificación familiar. Porque hoy en día lo que ocurre es que un chico termina el secundario o está en la adolescencia y muchos embarazos y consecuentemente los abortos pasan porque los chicos no tienen un proyecto de vida. No posponen su sexualidad o hay un inicio precoz de las relaciones sexuales porque la realidad es que no tienen dónde ocuparse. Cuando uno tiene muchas cosas que hacer, tiene pocas cosas para pavear, poco tiempo para pavear. Y tampoco está, digamos, la Argentina se volvió tan inaccesible para determinados sectores sociales, que la realidad es que tener una carrera universitaria con el tiempo que te lleva a prepararte para eso, tener un objetivo fijo, es posible de clases medias para arriba. En la clase baja, gracias a su sueño, llegar a tener un sueldo en blanco. Entonces, la realidad es que no solamente planificación familiar en cuántos hijos planificación solamente en cuántos hijos voy a tener, ¿no? Sino en cuándo quiero tenerlos, con quién quiero tenerlos, quiero casarme, no quiero casarme, quiero dedicarle tanto tiempo a mi carrera o no quiero dedicárselo, quiero tener una carrera o no. Obviamente, bueno, dentro de las soluciones superadoras, mejoras en el sistema sanitario y acompañamiento a la maternidad. Porque, y esto lo vemos con la infinidad de proyectos sociales que hay en la Argentina, cuando una mujer está acompañada, empieza la maternidad mucho más feliz. Tiene alguien a quien pedirle, qué sé yo. Nosotros en Defensores de Mamás, que es el proyecto del cual fui voluntario durante un año y medio en Gente Joven, vimos un montón de situaciones. Desde chicas de 13 años que se quedaban embarazadas, que buscaban embarazos, porque las madres habían sido madres a los 14 y las hermanas también, con lo cual estaba recontra naturalizado el embarazo adolescente, con lo cual ahí se cae otro mito de que no todas las menores de edad están embarazadas por violación, sino que, por lo menos en lo que compete a los sectores sociales más bajos, los embarazos, la maternidad está recontra naturalizada. Las chicas crecen antes de lo que debieran. Ya por más que nosotros lo englobemos legalmente en lo que es la categoría de un niño, dejaron de ser niñas porque se comportan de otra manera, asumen su vida como si fueran adultas. Y es una realidad durísima, porque además somos uno de los países con mayor cantidad de embarazo adolescente en la región. Pero la realidad es que eso es con lo que convivimos los argentinos, con chicas que por no tener una niñez, porque el Estado no las ha cuidado, porque sus familias no las han cuidado, porque nadie las ha cuidado, crecieron antes de tiempo. Y su proyectar ser mamás es a los 13, 14 o 15 años. Y con eso probablemente están cortándole las oportunidades a un montón de cosas, y en vez de darse el tiempo de llegar a esas oportunidades, obviamente no lo están pudiendo hacer porque la realidad social no se los permite, y es tristísimo que tengamos que convivir con esto. Pero además, bueno, también tenemos otros casos que vimos, por ejemplo, pongo en Defensores de Mamás y no quiero ser autorreferencial, pero es lo que me permitió conocer la experiencia, y creo que estas historias cuentan más que los números que a veces uno puede dar. Teníamos una mamá que había sido mamá por primera vez a los 18 años, nosotros la enganchamos recién en el tercer embarazo, pero su mamá se había muerto cuando tenía 15. Entonces, el proceso de ser mamá, de ir a consultarle, bueno, ¿qué hago? Mismo, sea porque querés ir a consultarle o porque no querés ir a consultarle y viene y te cuenta cosas igual y quiere vivir tu maternidad por vos, no lo tuvo. Y con nosotros tuvo por primera vez ese acompañamiento. En el tercer hijo, recién ahí tuvo ese acompañamiento que hasta entonces no había tenido de la maternidad. Y la verdad es que son cosas que impactan. Me acuerdo una vez un voluntario en Villa La Cava, provincia de Buenos Aires, ¿no? Una mamá que le pidió a un voluntario que la acompañara durante el parto, porque como ella estaba soltera y no tenía quien la acompañara, como había tenido un muy buen vínculo con él, quería que él fuera el que la acompañara en ese momento, que generalmente suelen estar los papás presentes. Este niño no tenía un papá presente y entonces se le pidió el voluntario. Y ese acompañamiento es importante, porque las embarazadas no solamente son vulnerables a las enfermedades durante su periodo de embarazo, sino que tienen un montón de miedos, y cada persona que haya conocido una embarazada va a saber el terror que le tiene al parto, vaya a ser su primero, su quinto, su sexto, séptimo, o lo que sea, hijo. Y si van a estar bien o van a estar mal, porque ese sentido maternal de querer lo mejor para tu hijo y de la inseguridad de no sé qué hacer.
Entonces, la realidad es que es importantísimo, creo que el 2018 nos lo puso bastante claro, ¿no? Acompañar a una mujer. Y mismo, pues, el otro día veía una serie donde la protagonista se quedaba embarazada, una adolescente, y se planteaba un poco el problema del aborto. Finalmente la protagonista decide tener al bebé, pero nadie en todo el momento, en todo tipo lo que duró la escena de que se enteraban que iba a ser mamá, le dijo felicitaciones. Todos eran los problemas que vas a tener. Y creo que eso también es una actitud social que podemos asumir que está buenísima, que creo que el 2018 la despertó un montón, pero que está bueno seguir profundizando. Sea mi hija de 15 años, que está en el medio del secundario y lo que sea, si se quedó embarazada, lo primero que hay que decir es felicitaciones, porque tenés un bebé y porque estoy contento de que vayas a tener ese bebé. Los problemas ya vamos a ver cómo los vamos a solucionar. En la Argentina hay problemas todo el tiempo. Uno puede nacer bien y después viene una crisis económica que te deja muy mal, o puedes estar muy mal y de pronto estar muy bien. Es así. Entonces también dejémonos un poco de esas fatalidades que parecen de otros países donde vos nacés de una manera y tal vez te morís de otra y no tenés posibilidad de cambiar, eh, porque no tenemos asegurado que vamos a tener una vida resuelta. Y acá, eh, con esto, me gustaría terminar la charla, que tal vez fueron muchas reflexiones, pero que me parece que son temas importantes para empezar a charlar, y aunque no fueron muchos mitos y refutaciones los que les ofrecí, creo que son los necesarios como para adoptar un método un poquito más crítico a la hora de evaluar los datos. Porque ahora nosotros tenemos una serie de datos que afortunadamente este año la campaña por la legalización del aborto, gracias a la cuarentena, algo bueno en la cuarentena, no fue tan fuerte. Pero el año que viene van a volver a aparecer, y si no es el año que viene porque es electoral, será el siguiente. Es decir, no es una batalla que se termina ahora, la del aborto. Cuanto más trabajemos sobre estos datos, cuanto más rigor científico le demos, va a ser más convincente para el que nos tenga que escuchar, porque para nosotros es suficiente decir, el niño tiene derecho a la vida y hay que respetarlo. Pero hay gente que necesita un poquito más, que no se la convence con lo mismo. Y tendrá un problemita de valores y puede ser, pero la realidad es que nosotros no estamos acá para juzgar si sus valores son buenos o son malos, sino para conseguir que esta persona esté de acuerdo con nosotros en que la vida no es negociable. A algunos se llega más fácil y a otros más difíciles. Para eso es importante cuestionar todos los datos que nos ofrece el relato abortista, que desafortunadamente están plagados de mentiras. Afortunadamente para nosotros tampoco son mentiras tan complejas y son bastante fáciles de refutar. Sin ir más lejos, en el 2018 se inventaron en lo que fue la media sanción de diputados hasta la llegada al debate del Congreso, al Senado, el día de la votación, es decir, 2 meses, se inventaron 6 muertes por aborto clandestino, con lo cual, desde las cifras que utilizaron para validar su reclamo en primer lugar, hasta las que fueron presentando en distintas instancias, vemos que hay mentira, 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 mentira. En ese sentido es como cuando, no sé, en Twitter te ponen algo bastante bobo y decís, ay, me dejaron servido para el like fácil, para el retweet fácil, para descansarlo y que sea divertido y para ganar seguidores. Bueno, acá es un poquito eso, nos lo dejaron servido para conseguir más adeptos. Así que eso lo tenemos que aprovechar, pero hay que ser inteligentes. Si no puede ser, este año por lo menos nos quedan 3 meses hasta que termine el año, en los que pareciera que se respeta la palabra de Alberto Fernández, en las cuales no se va a tratar el tema del aborto. No nos puede pasar como en el 2019, que nos desentendimos completamente porque era un año electoral. Y tampoco nos puede pasar el año que viene. El tema del aborto se sigue trabajando. Porque si no, sigue siendo, es como tiempo perdido para nosotras. Porque ellas siguen trabajando y nosotros parece que nos desentendimos, total no se debate y podemos hacer la plancha. Y obviamente agradezco a todos los que vinieron acá, porque independientemente de que el tema no se esté tratando, estamos interesados, pero hay que como contagiar un poco más esas ganas de que los que están generalmente interesados y que este año perdieron un poquito la atención, sigan, porque no tenemos tantos recursos y para nosotros es mucho más cansador hacer todas las cosas que ellas hacen, seguirles el paso, pero hay que hacerlo, no queda otra. Así que con eso doy por terminada la charla y abrimos a las preguntas. Buenas tardes, ¿cómo estás, Lupe? Mucho gusto. Mi nombre es Diego Lialdín, soy vicepresidente de la Juventud del Partido Demócrata.
Bueno, esta parte me voy a encargar yo de acompañarte. Fui seleccionando a lo largo del chat varias de las preguntas. La verdad que el chat explotó, así que es una cantidad de comentarios y cuestiones hacia tu persona. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, y evidentemente tu mensaje deja algo. Así que bueno, sin robarte mucho más tiempo, pasamos y te empiezo a comentar algunas de las preguntas y bueno, vos las irás desarrollando. Dale. Bien, de parte de Susan Fernández, que es de Perú, dice, ¿qué recomendaciones para Perú, donde el aborto sigue siendo ilegal, salvo en peligro de la vida de la madre, dado a que están ejerciendo presión para su legalización, argumentando que si es niña o adolescente, el embarazo pone su vida, que sería en riesgo? ¿Esto qué tan cierto sería? Bueno, yo creo que en esos casos, obviamente hay que evaluar el caso puntual, porque cada vez que aparece un caso, por ejemplo, los que toman relevancia mediática, son distintos, pero por lo menos los que nos tocó presenciar acá en la Argentina, se dan varias cosas que creo que son buenos indicios para tener en cuenta cada vez que uno analiza el tema. Puntualmente yo tengo una charla como de 1 hora hablando de aborto por violación en menores de edad en algún lugar de YouTube, con lo cual de ahí pueden sacar un montón de datos. También tengo un artículo publicado en Fundación Libre de dos casos puntualmente que se presentaron acá como que se pedía el aborto, porque además de haber una violación sexual de por medio, como eran niñas de 11 y 12 años, había un riesgo importante para la salud. Cuando nos pusimos a analizar encontramos que el movimiento abortista había dicho un montón de cosas que no figuraban en la historia clínica de las dos nenas, con lo cual había mentiras sobre lo que les había producido. Decía que tenían preeclampsia, que tenían intentos de suicidio, esas cosas no aparecían, con lo cual no eran ciertas. Pero además, muchas veces estos embarazos se los agarra avanzados, porque en los casos en los que son violación, son producto de abusos reiterados en el ámbito intrafamiliar en general, y suelen saltar o en la escuela o digamos cuando los embarazos ya son muy evidentes. Y en esos casos encontramos que generalmente los abortos se pedían en el segundo trimestre, de que son mucho más riesgosas que las heridas en el tercer trimestre. Otro tipo de complicaciones es el embarazo del embarazo adolescente, ¿no? Son factores completamente sociales, que las mujeres no se controlan mucho, porque no saben que están embarazadas, porque no toman los complementos que tendrían que estar tomando, porque no tienen el apoyo que deberían, porque no están siendo cuidadas de la forma en la que deberían. Las dolencias físicas propias de los embarazos adolescentes no son tantas, y afortunadamente gracias a la medicina que tenemos ahora se pueden sobrellevar y se puede hacer compatible la salud de la niña con la salud del niño por nacer. Con lo cual, eh, yo lo que propongo para estos casos es investigar mucho el caso puntual, porque cambia mucho, no es lo mismo si es una nena de 8 o 9 años, que probablemente sea embarazada por producto de una violación, una de 11, a una de 14, una de 15, quien les habla es hija de una mujer que fue mamá por primera vez a los 15 años, eh, con lo cual, digamos, es completamente posible. Después, otro argumento muy común es, no, bueno, ante embarazos adolescentes, lo que ocurre es que si descartamos el contexto de violación, ya se va a cagar la vida si es mamá desde tan chica. Y ahí es como, creo que no solamente desde lo discursivo, sino también desde lo que podemos hacer como sociedad, es acompañar a estas niñas, porque mi mamá fue mamá por primera vez a los 15 años, después estudió, se casó, ahora está empezando una carrera en la universidad, ya es profesora de lengua y literatura, digamos, tener hijos no te caga la vida. Lo que vas a necesitar es un poco más de acompañamiento y probablemente las cosas te cuesten más. Estaría buenísimo que pudiéramos esperar y hacer las cosas en los momentos que son más adecuados, cuando uno tiene las cosas más acomodadas. Pero tener hijos no te caga la vida, aunque seas un adolescente. Entonces, creo que es avanzar en ese tipo de acompañamiento que necesita, pedir las políticas que son pertinentes, poner el foco de atención donde corresponde. Luchar contra la mentira siempre vamos a tener que luchar, y contra los casos puntuales que se utilizan para mediatizar esto y para hacer que el reclamo tome fuerza, va a haber que analizarlo adecuadamente. Yo lo que propongo, lo que dicen todos los casos es, siempre todos, no siempre, pero en general, como nos movemos dentro de un medio que está focalizado en esto, conocemos a algún médico, obstetra o ginecólogo que pueda darnos un poquito más de data sobre lo que se está diciendo, y al cual ir a consultarle. Bueno, se dice esto, pero esto es así, o no sé,
¿Es verdad que es más seguro que aborte ahora? ¿Cómo lo podrían hacer? Y empezar a juntar información. Eh, Después de la curiosidad y un poco nos va a tocar confiar en la información que nos va a dar el Estado propio, los ministerios de salud con respecto a esos casos, si se mediatizan un montón y se dicen demasiadas mentiras. Va a haber que hacer un camino periodístico chiquito, grande pero trabajoso, ¿no? De ir, yo me acuerdo cuando había que juntar información sobre estos casos puntuales, lo que se decía en los medios era, había mucha mentira en los medios más grandes de comunicación, y muchas veces había que recurrir al medio chiquito del pueblito de donde vivía la chica que te había sacado buena información con respecto a lo que dijo la directora del hospital donde se estaba atendiendo a la nena. Y que tal vez tenía la fundamentación con la historia clínica, que el resto no la tenía. Pero bueno, ese es todo un trabajo de investigación que nos va a tocar hacer porque estamos luchando contra un reclamo que tiene un aparato mucho más importante y mucho más grande que el nuestro, ¿no? Bárbaro, muchísimas gracias. Vamos por la siguiente pregunta. Lucas Ramón Leiva pregunta, ¿por qué se puede decir que ningún aborto es seguro? En primer lugar, porque las técnicas para realizar abortos, que son por aborto quirúrgico o por misoprostol, los estudios científicos marcan que no son seguras. No tenemos de hecho, ninguna intervención en la medicina tenemos asegurado un 100% de efectividad y 0% de riesgo de muerte. Tenemos intervenciones que garantizan, digamos, por ponerlo en un ejemplo práctico, yo me tengo que tomar un ibuprofeno y voy a abrir la cajita y ver un papelito que me dice cuáles son los efectos secundarios que puedo tener por tomarme un ibuprofeno. O sea, que piensen que si eso me pasa con un ibuprofeno, ¿por qué no me va a pasar con un misoprostol que encima conlleva hemorragias o con una intervención quirúrgica que es invasiva, ¿no? Cuando, no sé, me tengo que ir a sacar una muela y puedo tener complicaciones por eso. Con lo cual ya de base ninguna intervención de la medicina es completamente segura. Dentro de lo que son las intervenciones eh, médicas, el aborto puntualmente, ya sea por misoprostol o por intervenciones quirúrgicas, vos podés mismo abrir los estudios que ofrece la Organización Mundial de la Salud, vas a ver que no, tienen como semanas del desarrollo fetal o embrionario donde demuestran mayor efectividad y después llega un punto en el cual ni se conocen las dosis que hay que ponerle a una mujer. Por ejemplo, la guía de aborto sin riesgo de la Organización Mundial de la Salud, a partir de la semana 24, dice que no sabe cuál es la dosis que hay que poner de misoprostol, darle de misoprostol a una mujer para realizar un aborto. Como que te dice, sí, dáselo, pero la realidad es que como que anda probando cuando es, cuando funciona. Y eso obviamente no es seguridad. Pero más allá de eso, si nosotros vemos en los países donde tenemos aborto legal y si fuera completamente seguro, no tendríamos que tener muertes por aborto. No pasa en Uruguay, no pasa en Estados Unidos, no pasa en Italia, no pasa en Inglaterra, no pasa en México, no pasa en ningún lugar donde tienen aborto legal, con lo cual, México en algunos estados, ¿no? Em, la realidad habla por sí sola. Afortunadamente no necesitamos mucho pensamiento abstracto para esto. Muy bien, muchas gracias, López. Gonzalo Morilla pregunta, ¿cuáles son las organizaciones que respaldan los abortos en Argentina? Un montón. En realidad es así. Nosotros tenemos una serie de organizaciones a las cuales podemos llegar, eh, incluso si queremos hacer el nexo no de aborto clandestino con aborto legal. A nivel mundial tenemos, por ejemplo, la IPPF, que es la red de clínicas abortistas. Tenemos, ay, ahora no me acuerdo el nombre. Mary Sue, Susana, algo, no. Me resuena, pero no se me fue. Otra red de clínicas que está más para el lado, digamos, de Oriente y África. Suelen ser todas socias y a nivel internacional tener ciertas conexiones. Esas organizaciones le pasan plata a las organizaciones en los distintos países, gracias a los informes, a los reportes financieros que tiene la IPPF, por ejemplo, mismo, no sé, la Organización Mundial de la Salud y la ONU, que se encargan de promover el aborto legal, tienen conexión. De hecho, la IPPF recibe plata de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud usa
¿cómo se llama? Los estudios del Instituto Guttmacher. Guttmacher fue el primer presidente a nivel internacional de la IPPF, es como que todos están emparentados, ¿no? Bueno, digamos, estas organizaciones le destinan fondos a las organizaciones en nuestros países. En Argentina, por ejemplo, teníamos Fundación Huésped, Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, CEDES, CELS, FEIM, Universidad de Palermo, que se encargan de promover el aborto. Pero además, cuando uno sigue buscando más abajo todavía, encuentra que, por ejemplo, en las páginas... Él tendría que desconectar ese micrófono. Gracias. Encontramos que esas organizaciones y algún vínculo financiero, de poder, beneficios, algo hay, porque aparecen como las aliadas en sus páginas web. Entonces uno entra, por ejemplo, no sé, no recuerdo si es exactamente este el vínculo, pero me acuerdo que hay uno, porque hay que buscarlo puntualmente, ¿no? Fundación Huésped, Casa Fusa, y Casa Fusa da cursos en la Universidad de San Martín sobre aborto. Y la Universidad de San Martín tiene una revista, Anfibia, que se encarga de publicar todo el tiempo artículos recontra progresistas que se encargan de promover y hacer crónicas terribles de lo que sufren las mujeres por el aborto clandestino. Después encontramos, no sé, que hay una página, ¿cómo se llama? La Campaña Nacional por el Aborto en la Argentina está asociada son miembros, grupos como La Revuelta, La Hoguera y otras organizaciones que se encargan de hacer abortos ilegales y clandestinos en nuestro país, pero también tienen como socios, no sé, Médicos por el Derecho a Decidir, y Médicos por el Derecho a Decidir hace actividades todo el tiempo con Casa Fusa y seminarios, entonces están todos juntos, o sea, yo sinceramente no creo que no tengan favores, dinero. Con las investigaciones, digamos, es más fácil de ver, porque todos sabemos que detrás de una investigación generalmente hubo una beca para investigar. Pero los otros, lamentablemente en nuestro país no tenemos esa transparencia, no la tenemos ni con los políticos, menos lo vamos a tener con organizaciones que son privadas, ¿no? Pero tenemos esa conexión constante de organizaciones que promueven, que buscan el aborto legal, que se sirven de beneficios que les da el aborto legal, y a su vez, con la otra mano, le dan beneficios a las del aborto clandestino. Por ejemplo, ahora se me ocurre un ejemplo. En el caso de Rodríguez Lastra, participaron Amnistía Internacional y Católicas por el Derecho a Decidir dentro de la causa, ¿no? Militando el aborto y obviamente con una postura contraria a la del doctor Rodríguez Lastra. Por otro lado, a las médicas que promovieron el aborto, que mandaron a la chica a abortar a La Revuelta, Católicas por el Derecho a Decidir, no inició ninguna acción legal contra ellas. De hecho, en la provincia, a pesar de que se las denunció, se las protegió. A la gente de La Revuelta, que sabemos que realizó un aborto clandestino y seguramente hizo ejercicio ilegal de la medicina, siguen completamente impunes. Y digamos, ¿dónde estaban esos paladines de la justicia que habían salido a amparar a la chica frente al violador de derechos de Rodríguez Lastra? Y no, cuando hubo que ir contra el aborto clandestino, miraron para el costado. Mismo ocurre en otras provincias, donde bajo la figura de Amicus Curiae aparecen un montón: Católicos por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, Fundación Huésped, Casa Fusa, etc. O sea, me parece que como que están vinculadas por todas partes, tal vez de manera transparente en fondos no lo podemos ver, porque bueno, así es la Argentina por lo menos, pero la realidad es que están sumamente emparentadas, se protegen, se resguardan, y muchas veces son ellos mismos los que conducen a las chicas a abortar, digamos, las organizaciones transparentes que vemos las conducen a abortar. O, por poner un ejemplo, este tipo de las páginas de estas de mayor relevancia, revistas o fundaciones, que te ponen en un tuit las guías de cómo abortar en casa. Y eso es aborto clandestino y completamente ilegal. Muy bien, Lupe. Te hemos tenido, Lupe, 1 hora y media hablando. La verdad que más que agradecido, magistral tu charla. La verdad, si tenés tiempo para 2 preguntas más, si no, vamos cortando. O la verdad, como te digo, te hemos tenido bastante ya con nosotros, así que no te quiero robar tu tiempo. Decime Bueno, vos qué te parece, continuamos.
Dale, hacemos las dos, total, ya estamos. Como vos quieras, sin obligación. No, no pasa nada. Perfecto. Te hago una que es la más, digamos, que tiene un rigor importante y te liberamos. Dice, ¿qué se puede argumentar cuando se usan datos de la Organización Mundial de la Salud que dice que un 45% de los abortos totales fue en condiciones peligrosas? Es decir, según ellos y el Instituto Guttmacher, que vos los has mencionado antes, fueron más de 25 millones. Bueno, en primer lugar, tomar eso, ¿no? De cuál es el método que utiliza la Organización Mundial de la Salud, que se sirve de este instituto para dar las cifras, que sabemos que es fraudulento. Esa es como la respuesta científica y que se puede desarrollar más y cada uno desde su país verá cuáles son la estimación que hace el instituto para la cantidad de abortos en su país, cómo pone en, cómo enfrenta eso con los datos reales. Y por otro lado, digo, la chicana fácil que me sale a mí es la Organización Mundial de la Salud avala la medicina tradicional china. Entonces, la verdad que yo no me lo tomo muy en serio. Sobre todo, además, también cuando estamos viendo con el coronavirus, ¿no? Que es que la cuarentena es la mejor forma de combatirlo y después tenés estudios de antes que te dicen que las cuarentenas no sirven de nada y que es mortal y que hagan esto y que no hagan lo otro y echándose para atrás todo el tiempo. La verdad, para mí la Organización Mundial de la Salud no es una organización, digamos, no es una entidad que merezca mucho respeto, porque la ideología claramente le ha pasado por encima en un montón de circunstancias. Tenemos la respuesta científica y la respuesta chicanera de Twitter. Ustedes deciden cuál usar. Muy bien, López, te agradezco tu tiempo, la verdad. Bueno, Nicolás, te cedo la palabra. Bueno, yo quiero felicitar muchísimo, no a Lupe, sino a Gloria Álvarez, que se escapó para no pasar un papelón. Así que la felicito porque si hubiese debatido con Lupe, su carrera hubiese terminado. Así que después de escuchar a Lupe, primero yo voy a hablar con Lupe en privado porque acabo de hablar con el presidente del Partido Demócrata, Juan Carlos de Marco, quien ya se comprometió a partir de la semana que viene a colocar un Zoom para 500 personas. Entonces yo después voy a ver si puedo abusar de la amabilidad de Lupe para el próximo seminario, pueda ilustrar a toda la gente que se quedó afuera. Nada, yo no estoy orgulloso y aprendí muchísimo y quiero que Lupe nos diga dónde consiguió su libro y que seguramente es conteste con todo lo que nos ilustró para poder avanzar y profundizar en ello. Y después tratar de convencerla, a lo mejor ella se aviene con su amabilidad, con su generosidad al próximo curso para poder, realmente lo digo, recién estuve hablando con Agustín Laje, que acaba de llegar de España, me dice, quiero entrar y no puedo. Y, o sea, y como él, cientos. Impresionante, Lupe. Tu poder de convocatoria es masivo, masivo. Te quiero felicitar por ello. Entonces, dos temas. Primero, la felicitación. Segundo tema, cómo conseguir tu libro. Bueno, mil gracias. Obviamente cuenten conmigo. Vamos a ver después cómo coordinamos los horarios, pero sí, cuenten conmigo, no hay ningún problema. Y el libro. El libro se puede conseguir en físico, en papel, en www.buenadata.org/tienda, org, ¿no? El link está creo que casi en todas mis redes sociales como el link directo, así que lo van a poder encontrar si de última no. En Instagram está seguro y en Facebook también. Si se googlea, sale. Y se googlea también, ponen tipo hermana date cuenta, Guadalupe Batallán y les va a salir, creo que debe ser el primero o segundo link. Y después está en Amazon, igual hace como, no, desde que empezó septiembre, que lo bajaron porque supuestamente está en revisión y Amazon nunca más volvió a contestar, estaba en el puesto 15 más de los más vendidos en política en español. Así que en estos días espero que podamos resolver el problema, volver a subirlo o algo por el estilo, que está en versión ebook para el resto de
de los países fuera de Argentina, pero yo les recomendaría que tal vez no lo busquen en septiembre, sino directamente en octubre. Toda la información que les dije en la charla es parte de un capítulo del libro, no ni siquiera es todo, y tienen toda la información con fuentes. La idea igual además del libro no es que se queden solamente con eso, sino que sea como una invitación a seguir investigando y que puedan elaborar sus propios datos tomando eso como base. Pero bueno, toda la información obviamente está ahí también. Con Agustín Laje hemos recorrido, bueno, todo el continente, España, etcétera, y hemos tenido debates muchísimos. Nunca escuché tantos argumentos con tantos datos como hoy. O sea, me siento totalmente enriquecido. De verdad lo digo. Nunca, mirá que hemos estado con gente que se ocupa de este tema, con sectores pro vida, con ONGs ocupadas, preocupadas, activas. Estoy azorado gratamente. No sorprendido porque la he visto a Lupe en los canales de televisión. Lo que pasa es que en televisión, por las propagandas, y a veces, aunque uno tenga razón, corre el riesgo de perder el debate porque la chicana es la que prevalece, ¿no? Entonces, estoy gratificado por todo lo que nos enseñaste, Lupe, de verdad. Te lo agradezco. No, En nombre muchas gracias. de los 100 que pudieron entrar, pidiendo disculpas a los muchos que se quedaron afuera. No, muchas gracias a vos, Nico, y al resto de los organizadores por invitarme y a los que me estuvieron escuchando por escucharme, porque yo no sé si me hubiera escuchado, porque entiendo que a todos nos quema un poco la cabeza la virtualidad y es difícil, pero la verdad es que valoro un montón que haya tanta gente con ganas de seguir informándose para luchar con este tema, porque creo que es importantísimo. A mí me compromete un montón y me encanta ver gente igual de comprometida. Así que muchas gracias a todos. Lupe, una pregunta desde Paraguay, Lupe, por favor, es que se puede contestar. Tengo una pregunta. ¿Cuál para vos, para tu percepción, es el país que es menos propenso a legalizar el aborto legal? Es para un sitio web y te agradecería un montón, disculpen la molestia por atreverme, pero quisiera ser respondida para luego subir a las redes. Mira, la verdad es que no sabría decirte, porque no me puse a estudiar todas las realidades en todos los países de Latinoamérica y mucho menos del mundo. Em, Entiendo que Paraguay está, digamos, menos urgido por el reclamo de la legalización del aborto, como puede estar México o, caso peor, Argentina, pero la realidad es que no sabría decirte exactamente cuál es el que está en mejor posición para dar esta lucha o donde estos temas no se discuten. Muchas gracias, disculpe. Bueno. Nico, ¿te parece que hagamos un cierre? Dale. No, sí, por supuesto. Solamente dos cosas. Europa del Este son países, Hungría, Polonia, incluso Rusia, no son países abiertos al aborto. Y los países de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, son países bastante resistentes a esto, nada más. Después no tengo más nada para decir, excepto agradecer y felicitar a Lupe. Después, Diego, todo tuyo. Muy bien, comparto el mismo sentimiento, Nicolás. Lupe, gracias, la verdad, excelente lo que has expuesto hoy. Así que bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos los que han asistido. Y una vez más, Lupe, más que agradecido. Buenas tardes. No, gracias a ustedes.